Buenos días, mis queridos hermanos de la Cristiana Unida, de la Iglesia Cristiana Unida, de todos aquellos que nos ven donde quiera que se encuentren. Que el Señor los bendiga, que los guarde, que los cuide, que los proteja de todo mal y de todo peligro. Gracias doy a Dios por un día más que nos ha permitido estar aquí, un día más para participar de la Cena del Señor, como es acostumbrado en esta congregación, la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. Cada mes traemos la mesa del Señor en nuestra iglesia para poder participar de ella, para conmemorar precisamente que algún día el Señor va a regresar, y creo que es pertinente hacerla porque estamos viviendo estos tiempos finales, ¿no? De que muy pronto el Señor regresará, muy pronto el Señor bajará en esa nube y recogerá a su iglesia, ¿no? Y damos gracias a Dios por estos medios que ha permitido el Señor para poder difundir la escuela dominical, las alabanzas, hoy la Santa Cena, para que vayan alistando el jugo de la vid, para que vayan alistando el pan, para que llame a su familia si tiene alrededor, o si estáis sola, no está sola porque está acompañada con el Señor, con el poder del Espíritu Santo, para poder impartir la cena del Señor, ¿no? Porque es en memoria de Él, no es en memoria del pastor, no es en memoria de mi amigo, de mi primo, es en memoria de Cristo Jesús que hacemos la liturgia, ¿no? De la cena del Señor. Y damos gracias a Dios por este momento que el Señor ha permitido de poder realizar la cena del Señor. Y damos gracias a Dios porque tenemos esta bendita oportunidad, ¿no? En otras denominaciones también están haciendo lo de la palma, han comprado palmas y entonces lo van a hacer virtual también, lo de la palma, el domingo de palma y la entrada triunfal de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros por medio también de esta red de la Cena del Señor, ¿no? Y lo hemos anticipado desde mucho más antes que veníamos a hacer este momento especial, este momento para nuestra congregación y aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, de poder participar de la mesa de la Santa Cena del Señor, ¿no? Estoy dando un poco de tiempo para aquellos que todavía no se han conectado, que puedan unirse para poder todos unánimes, como desea el Señor, de poder participar de la cena del Señor. Llame a su hijo, a su hija, llame a su esposo, a su esposa, para poder participar de la cena del Señor, ¿no? Entonces, qué bendición tan grande de, a pesar de que estamos distanciados, el Señor nos une a través de las redes sociales. No importando donde quiera que usted se encuentre, ahí estamos con la bendición del Señor, ¿no? Para traer lo que Él desea y lo que Él quiere para beneficio de su grey, ¿no? Porque acuérdese que Él pagó con ese precio de sangre por cada uno de nosotros, ¿no? No es, la congregación no es del pastor, no es del diácono, la congregación no es del obispo, la congregación no es de aquel que está al frente de una iglesia, es de Cristo Jesús. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, de que es de Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios por este momento tan especial para tomar la Santa Cena. Antes de iniciar, quisiera que cada varón de su hogar, cada siervo de Dios, si que pueda impartir la cena, o sea, pueda compartirle el vino y el pan a los que tienen a su alrededor. Que sea ese varón, ese siervo de Dios que ha colocado en su hogar para que él distribuya el pan y el vino para los que están ahí acompañándolos en este momento. Recuerde que la palabra dice que somos reyes y somos sacerdotes, ¿no? Entonces, como sacerdotes, debemos de realizar esto hoy que estamos ahí en casa, que el Señor ha permitido esta bendición, este privilegio, ¿no? Que muchas veces algunos no nos pueden acompañar por su condición médica, por su condición de ahora, de lo que estamos atravesando a nivel mundial, pero de que podemos realizarlo desde nuestros hogares. O sea que esta tecnología, este alcance que el Señor le ha dado la sabiduría al hombre para estos medios, pueda llegar a sus hogares y podamos participar de la mesa del Señor.
y qué bendición tan grande de poderlo realizar, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por este momento tan especial, por este momento en que el Señor nos ha dirigido y ha colocado en este sentir, ¿no? De traer la bendita cena del Señor a sus hogares a través de estos medios, porque si no, de una u otra forma no lo podríamos lograr. Estaba dialogando y estaba pensando también en estos días, y anoche hablaba con una persona que me decía, o sea, ¿qué sería de nosotros si la tecnología no existiera en estos momentos? O sea, ¿cómo estaríamos nosotros en el tiempo, supongamos, de nuestros padres o cuando nacimos muchos, de que solamente había el televisor y no más? No había celulares, muchas veces solo había un teléfono, pero era un teléfono de cabina, un teléfono en el cual solamente se podía llamar haciendo una larga fila esperando el turno. Entonces, ¿qué sería si en ese tiempo no hubiera la tecnología de hoy en día? Estaríamos apartados, el enemigo estaría usando eso para disolver su iglesia, para que no tuviéramos conocimiento de la palabra, para que no tuviéramos esa bendición de esa palabra fresca que trae el Señor continuamente en su palabra. Pero gracias a Dios hoy, a través de esta tecnología, podemos llegar a sus hogares y traer la bendición de la palabra del Señor, las alabanzas, hoy la santa cena, de traerla a sus hogares que están ahí, vuelvo y le repito, de tener esa bendición tan grande, de poder participar de la mesa del Señor. Por favor, díganle a sus amigos, pase la voz a su hermano, a su hermana, de que ya vamos a realizar la Santa Cena del Señor. Inmediatamente seguidos, no voy a cortar, va a seguir el sermón que el Señor trae en esta mañana, que es la enseñanza en medio de la prueba. Ese es el título de hoy, la enseñanza en medio de la prueba que trae el Señor para su sermón. Pero ahora vamos a realizar la liturgia de la Cena del Señor. Entonces, comuníquese con sus amigos, con sus hermanos, aquellos que están en diferentes partes del mundo, que quizás sus congregaciones no hacen uso de la Cena del Señor. Es una gran bendición, es una ordenanza, es un mandato del Señor de participar de la Cena del Señor. Entonces, esperemos de que esté la gran mayoría de la Iglesia Cristiana Unida conectados, igualmente que puedan comunicar esta gran bendición a sus familiares y a sus amigos, que muy pronto la vamos a realizar para que todos estemos unánimes, que todos estemos en un mismo sentir. Y como le dije al principio, gracias damos a Dios por un día más que ha permitido que estemos aquí, delante de su presencia. Nos ha permitido un día más abrir nuestros ojos, ver alrededor la hermosura de todo lo que nos da. Yo creo que esto nos ha servido para apreciar nuestra vida, apreciar nuestros hijos, apreciar nuestro esposo, nuestra esposa, apreciar a nuestros hermanos en Cristo, pero apreciar más la bendita palabra del Señor. Porque en estos tiempos en los que estamos viviendo, debe ser ese tiempo de estar en la palabra del Señor, tiempo de buscar el mensaje del Señor, tiempo de tener comunión con el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con la cena del Señor. Vamos a tener esa comunión con el Señor. Por eso le estoy dando un tiempo para que todos estemos unánimes, para que todos tengamos ese mismo sentir, ahora que participemos de la comunión de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a realizar la cena del Señor en estos momentos. Entonces, ya que hemos dado un tiempo prudente para que cada uno de ustedes tengan el jugo de la vid y tengan igualmente el pan para poder participar de ella, ¿no? Entonces, tenemos el pan ya servido, la mesa, tenemos el jugo de la vid, el pan y el jugo de la vid, ¿no? El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Esto es simbolismo. Aquí no hay absolutamente nada. Es la representación de ese cuerpo de Cristo Jesús que fue quebrantado, que fue molido por las rebeliones tuyas y mías, ese cuerpo por el cual
el Señor sufrió sus padecimientos y vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso la importancia de predicar el evangelio en estos momentos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque muchos siguen rechazando a Cristo Jesús. No me rechaza a mí cuando predicamos la palabra del Señor. No me rechaza a mí cuando expongo la palabra del Señor. No me rechaza a mí cuando yo hago la invitación para que muchos abran su corazón y dejen entrar a Cristo Jesús en sus vidas. Están rechazando a Cristo Jesús. Tengamos en mente esto. Y dice: ¿y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Esto es lo que nosotros traemos a memoria hoy cuando vamos a participar de la cena del Señor, porque lo hacemos en memoria de Él, y hay que traer a memoria todo lo que el Señor sufrió por usted y por mí para llegar a esa cruz y morir y derramar esa sangre preciosa por ti y por mí como pecadores que somos. Sigamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, la cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, o sea, Cristo Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Bendita sea su palabra. Esto es lo que nosotros debemos de traer a memoria acerca de lo que hizo nuestro Señor en esa cruz. Ahora nosotros traemos el vino, el jugo de la vid, que representa esa sangre preciosa que fue derramada, esa sangre preciosa que fue vertida en esa cruz del madero para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad, para que nosotros fuéramos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Ese es el precio que pagó Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Eso fue lo que Él hizo en esa cruz, con la representación del pan, con la representación de el vino, el jugo de la vid. Esto es lo que hizo el Señor Cristo Jesús antes de que fuera entregado en esa Pascua que se estaba en ese momento viviendo, antes de que él fuera crucificado. Ese fue el corderito pascual. Él estaba presente en ese momento con sus discípulos, haciendo partícipe a ellos de la mesa del Señor, del vino y del pan. Amén. Vamos entonces a dar un tiempo para que puedan repartir el pan y puedan repartir el jugo de la vid. Usted como sacerdote, como siervo de Dios e hija, hagan uso de esta cena del Señor. No se queden sin participar. Tomen la cena del Señor. Amén. Estoy dando un tiempo para que cada persona pueda tomar su pedazo de pan y la copa para hacer el servicio de la cena del Señor, el nuevo pacto, ese nuevo pacto, el pacto antiguo de los corderos sacrificados, de la sangre derramada, de los holocaustos, y todo esto quedó atrás. Ahora tenemos un nuevo pacto, por eso es el Nuevo Testamento, un nuevo pacto que es el de Cristo Jesús, que nos ha precisamente unido nuevamente con nuestro Dios. Antes vivíamos en delitos y en pecados, antes estamos separados de nuestro Dios, pero a través de este Cordero, que fue agradable a nuestro Creador, es que nos ha reconciliado con Él. Entonces, poder participar de la cena del Señor es una gran bendición y es una ordenanza de poderla realizar y poderla hacer. Antes de participar del pan y el vino, quisiera que se colocaran de pie. Sé que estamos algunos cómodos, están sentados. Quisiéramos que se colocaran de pie. Este es un momento sacro, este es un momento solemne de que vamos a hacer la representación
de lo que hizo Cristo Jesús con sus apóstoles antes de que fuera entregado. Pero antes de eso, de participar, quisiera pedirles en amor a Cristo Jesús, en amor a nuestro Padre Celestial, de que cierre sus ojos por un momento. Cierre por sus ojos en un momento y pruébese a sí mismo y examínese a sí mismo. ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es su condición hoy en estos momentos antes de participar de la cena del Señor? Entréguele todas sus cargas. Si tiene algún problema con alguien, déjeselo al Señor y pídale al Señor que después de este momento usted va a llamar o va a ir donde esa persona y va a pedirle perdón si es necesario. Si usted está haciendo algo indebido, pídale al Señor que le pueda quitar eso de su mente, de su corazón, que pueda vivir una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo como el Señor desea y quiere de ti y de mí. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a esperar un momento antes de impartir en la cena del Señor para que tú expongas esto hoy delante del Señor, porque Él nos está viendo hoy. Él nos está viendo hoy. Él todo lo que estamos realizando, a Él no se le escapa absolutamente nada. Él no está en estos momentos diciendo, se me olvidó de que el hermano Flores hoy iba a hacer o a ministrar la cena del Señor. No, Él está ahí viéndonos. Entonces derramemos eso. Cerremos nuestros ojos por un momento. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó el pan. Tomen ustedes del pan. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, que es el nuevo pacto, que es su sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues que todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Muy pronto, hermanos, está el regreso de Cristo Jesús. No echemos en poco, no echemos en menos la mesa del Señor, mucho menos su palabra, las enseñanzas que trae a través de los siervos, a través de otros predicadores que están diciendo la verdad, que anhelan y desean que muchos sean salvos, que muchos lleguen al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre eterno, te damos por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios mío, por poder participar de la mesa del Señor. No lo podemos hacer en medio de cuatro paredes, pero lo estamos haciendo a nivel mundial, porque quizás muchos en ciertas congregaciones no participan de esto que es una ordenanza, es un mandato, porque es el nuevo pacto y fue un pacto con sangre y fue con esa sangre preciosa derramada de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por poder participar en nuestra Iglesia Cristiana Unida, nuestros hermanos en Cristo, porque en toda parte del mundo tenemos hermanos en Cristo Jesús. Y damos gloria a Dios y gracias a Dios porque estamos participando de la mesa del Señor en esta mañana, de poder traer a memoria lo que tú hiciste por cada uno de nosotros y que hay perdón de pecados. No importa la cantidad de pecados que tengas, no importa la condición en la cual tú te sientas, hay perdón de pecados, hay reconciliación con nuestro Padre Celestial. Si has vuelto a pecar, si has vuelto a caer, hay reconciliación nuevamente con Cristo Jesús.
Esto nos limpia cada día y cada vez más y más, porque tenemos un abogado en los cielos que es Cristo Jesús. No te dejes vencer por el enemigo, no te dejes vencer por el maligno, haciéndote creer cosas en tu mente, porque Cristo Jesús dio la vida por ti, dio la vida por mí y por aquel que todavía no conoce. Entrega su vida a Él. Gracias, Padre, por este día, por poder participar de la mesa del Señor. Padre, que el servicio de hoy nos hable también igualmente, Señor. Entrega en tus manos el servicio, Padre, que sea para tu gloria, para tu honra, para glorificar a tu Hijo amado Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos y hermanas, por poder participar de la mesa del Señor en esta mañana. Damos gloria a Dios y gracias al Señor por esta gran bendición de poder participar de la cena del Señor. Como lo decía, el título de hoy, en esta mañana, es la enseñanza en medio de la prueba. El Señor nos trae enseñanza en medio de esta prueba. Quizás usted no lo ha pensado de esa forma, pero el Señor nos trae su palabra de que hay una enseñanza. Hay algo detrás de esto, ¿no? De las dificultades o lo que estamos atravesando a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a darle lectura a Santiago. Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Santiago 5, del 1 al 11. Y como lo dije, o sea, y me atreví a decirlo así rápidamente para que quizás muchos no pensaran de que con mi hermano, Pastor Samuel, nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? De acuerdo, o sea, de acuerdo sí, pero con el Señor, porque nos vamos a su bendita palabra y Él nos habla de diferentes maneras, y una de estas, me di cuenta de eso en esta mañana, de que el Señor ha dado un mismo sentir con la porción y el estudio que el hermano pastor trajo en esta mañana. Y entonces digo yo, wow, tremendo, Dios es grande, y sigamos orando en unidad, sigamos orando en amor, sigamos orando como comunidad cristiana. Eso es lo que quiere en estos momentos el Señor, que le demos gloria y honra a Él, que clamemos a Él, pero en voz alta, no en voz baja, en voz alta. Vamos a darle entonces lectura a la porción. Vamos primero a Job. Job en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y luego Santiago 5:11. Tengan ahí Santiago, ya que lo abrieron primeramente. Vamos a darle lectura en el Antiguo Testamento. Job es antes de los Salmos. Van hasta los Salmos y unas páginas atrás es el libro de Job. Ahí está Job. Entonces vamos a darle lectura, su bendita palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Job, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Job 2, 1, ¿no? 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienen? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba un tiesto para rascarse con él, y él estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. Wow. Vamos ahora a la lectura de Santiago 5:11. Amén. Dice la palabra del Señor así. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado al oído del Señor de los ejércitos. El clamor ha entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Tenga en mente esto. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Esto hace parte de lo que el pastor también está hablando. Y el justo no hace resistencia. Job, no salieron de sus labios palabras fatuas. Antes, por el contrario, Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Sigamos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de las puertas. ¿Cuál es ese juez? Cristo Jesús. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Alabado sea el Señor, bendita sea su palabra en esta mañana. Entonces vamos a ver que la enseñanza de hoy es en medio de la prueba. ¿Qué enseñanza el Señor nos va a traer en medio de esta prueba? La adversidad, la angustia, las pruebas, las tribulaciones, los quebrantos, todo esto nos lleva a que nos dé una lesión. O sea, como ese quebrantamiento funciona como lesión en la escuela de la vida, ¿no? En los primeros 6 versículos del capítulo 5, Santiago se propone dos cosas. O sea, en los primeros versículos del capítulo 5, el cual ya leímos, Santiago propone hacer dos cosas, ¿no? Y es la enseñanza que nos va, la primera enseñanza que nos va a mostrar Santiago. Dice, la primera es mostrar lo totalmente e inútil que son las riquezas terrenales. Y la segunda, mostrar el carácter de los que poseen esas riquezas. Al hacerlo, nos previene a que no pongamos nuestra esperanza en las cosas terrenales. Este mensaje es de un lado y del otro. Uno, para los ricos opresores, pero también a ti y a mí, ¿de dónde está tu corazón? ¿Dónde están esos tesoros que tú tienes en estos momentos? Porque todo esto va a ser consumido por fuego, lo dice su palabra. Todo esto va a ser algo terrible de que nosotros, la palabra, nos ha traído y que muchos no se imaginan y muchos se aterran ahora por lo que estamos viviendo, pero lo que viene va a ser peor. Vamos a leer precisamente Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 21. A ver qué nos dice Mateo 16, amén. Mateo 16 al 21, 16, 19 al 21. Mateo capítulo 16.
Señor nos habla acerca en este capítulo de dónde está tu corazón, dónde está precisamente colocando Mateo 6, perdón, era 6, Mateo 6, se me fue un uno de más ahí, es Mateo 6, versículo 19 al 21, Mateo 6, amén, Mateo 6, versículo del 19 al 21, Mateo 6, del 19 al 21, amén, dice la palabra del Señor así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es lo que pasa en estos momentos con estos ricos opresores. Su corazón está distante de Cristo Jesús, su corazón está distante de la palabra del Señor. Pero también en esta mañana tú, como hijo y hija de Dios, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? Tengas mucho o tengas poco, ¿dónde está tu corazón en estos momentos? O sea, ¿tú estás invirtiendo en el reino de Dios en estos momentos? Tú estás siendo egoísta, porque va a ser el primer punto que vamos a tocar, el egoísmo. Esa es la primera enseñanza que hemos visto a través del mensaje que trae el Señor a través de Santiago. Su hermano, acuerde que Santiago, en los primeros inicios del ministerio de Cristo Jesús, Santiago no creía en Cristo Jesús. Rechazaba todo lo que decía, pero vemos luego de que Cristo Jesús murió, luego que se les apareció a ellos, cómo Santiago cambió y cómo nos trae este libro de Santiago y nos da una enseñanza grande y maravillosa para cada uno de nosotros. Entonces la palabra del Señor dice: vamos ahora, ricos, llorar y aullar. Llorar y aullar, dice, es la palabra en griego odolitein, que describe el terror, describe pánico de los que tienen que enfrentar el juicio, o sea, delante del Señor. Esto aullar, esta palabra aullar y llorar es algo indescriptible cuando estén estos ricos delante de la presencia del Señor. Que esto no nos vaya a pasar tampoco a nosotros. Entrega tu vida al Señor. Vuelvo y le digo, estos son momentos de que tú te has apartado del Señor, vuelvas nuevamente a su camino. Y dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y vuestra plata serán enmohecidos. Wow, tremendo. Miren lo que dice la palabra del Señor, no lo busquen en Isaías 13:6. Dice el Señor: aullad, porque cerca está el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O sea, la palabra del Antiguo Testamento nos manifiesta los tiempos postreros, lo que estamos viviendo ahora y lo que vendrá. Y dice de esta forma: aullad, porque cerca está el día del Señor. Y lo manifiesta Santiago a los ricos: a llorar y aullad, porque esas riquezas, eso que tú tienes, serán de miseria cuando venga ese día, el día de Jehová, el día del juicio. O sea, que tú y yo también no seamos egoístas en este tiempo que estamos atravesando. Vemos al ser humano cuando vino esta calamidad, este tiempo, el egoísmo, que muchos se volcaron a comprar cosas y no pensaron de que había gente de que no tiene un salario como otros, o que no tienen mucho dinero como otros, o que quizás en una persona que trabaja un día, que trabaja 3 días, que trabaja 4 días y que viven solamente de cheque. Mire cómo en medio de estas circunstancias el egoísmo se afloró. Pero también ahora, esto es para nosotros y para los ricos también, de que ese moho es la prueba de que todas las cosas terrenales no tienen permanencia ni valor real. Hasta el oro y la plata, que son incorruptibles. Y eso es lo que está haciendo ahora en estos momentos los ricos en todo el mundo. En lugar de guardar dólares, ¿sabe qué están haciendo? Plata y oro. Están comprando oro, están comprando plata, pensando de que como tienen esos lingotes, como eso lo pueden guardar en su casa, en una bóveda, donde sea, y no va a haber ningún problema. Pero le tengo una información y es de parte del Señor. Ese va a ser enmohecido. Eso
Eso no tiene validez delante de la presencia del Señor. Eso no va a tener absolutamente ningún valor real cuando venga el juicio del Señor, porque eso que es incorruptible, Santiago nos advierte y nos hace ver de una manera más viva que hasta lo precioso de ese material aparentemente indestructible será destruido. O sea que eso no le va a servir absolutamente de nada. Ese modo va a ser el testimonio de estas personas de que todas esas riquezas no la usaron para beneficio del pueblo, porque esas riquezas han sido a través del pueblo oprimido, del pueblo que trabaja día y noche, del pueblo que se esfuerza día y noche para sacar una nación, una ciudad adelante. Pero ellos se están enriqueciendo pensando que eso los va a librar de un futuro. Pero ¿sabe qué? Eso no va a ser así porque la palabra del Señor nos describe otra cosa. Estos ricos deberían de estar pensando en estos momentos de hablar con las instituciones bancarias, de no cobrar por cierto tiempo las cuotas ni interés. Deberían de estar hablando con las personas que tienen a cargo el mortgage, de que esto no se haga precisamente el cobro por 2, 3 o 4 meses mientras pase esta situación. Esto es lo que debería estar haciendo estos ricos opresores, de hablar con las compañías del gas, con las compañías de energía, de hablar con los empresarios para que puedan estar en sus hogares, para que no salgan a exponerse con esto que están viendo. ¿Por qué? Porque toda su riqueza la han hecho por el pueblo, por ese pueblo oprimido, por ese pueblo en el cual en estos momentos muchos se quejan. ¿Por qué? Porque los han mandado a sus hogares y no tienen ni un salario para comprar la comida. Pero ahí es donde está usted y yo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo como congregación, como iglesia? ¿Dónde está el dinero que el Señor le ha dado a usted? ¿Dónde están los ministerios que hay en las diferentes iglesias aportando a esta gran necesidad? Porque esto no va a ser de todo el tiempo, pero el Señor nos está probando a nosotros como congregación, como iglesia, como hijo e hija de Dios, como ministro. ¿Qué estamos haciendo con todos aquellos que necesitan en este momento de eso? No solamente de una palabra de consuelo, también hay que llevar, porque ahí donde está la hora, donde mismo Santiago dice, yo no le puedo decir a usted, bendito sea mi Dios, estoy orando por usted, estoy clamando por usted cuando usted tiene hambre y yo tengo el dinero necesario para poder aportar, así sea un pan, así sea un arroz, así sea una leche, no importa la cantidad, lo que el Señor coloque en ti de llevarle a alguien que esté en necesidad. ¿De qué sirve ese dinero acumulado? ¿De qué sirve eso que tiene ahí? Si el Señor llegara a venir en estos momentos y nos llevara adelante la presencia del Señor y estuviéramos delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores y nos diría, tú qué hiciste con ese dinero que tenías en esa cuenta, en tu iglesia, en ti como creyente, como hijo e hija de Dios. Este es el momento de que el Señor está purificando su iglesia. Ese momento es el que el Señor está mirando desde el cielo. ¿Cuáles son su verdadera congregación, sus verdaderos siervos, que en momentos de dificultad se paran, en momentos de angustia están ahí presentes? El Señor está viendo eso. El Señor está purificando su iglesia. Y esto es una enseñanza, no solamente para los ricos, sino también para nosotros, de ese egoísmo que hay, de ese egoísmo que tenemos con nuestros hermanos y hermanas y con aquel que está afuera, porque esa es una forma hermosa de evangelizar y lo he dicho al principio, los chinos nos dieron gran ejemplo, nuestros hermanos en Cristo, aún con esa pandemia, salían a repartir máscaras, pero predicaban el evangelio. Wow, qué gran diferencia. Y nosotros nos hemos encerrado, nosotros nos hemos enclaustrado y no queremos ni ir a tocar la mesa de aquel que necesita algo o llevar algo. Te invito en esta mañana a eso para que reflexionemos, para que reconsideremos eso. ¿Qué estás haciendo tú con lo mucho o lo poco que el Señor te ha dado? Porque ya los ricos van a tener una recompensa, van a aullar delante de la presencia del Señor. Y vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla, nos aclara mucho acerca de este momento, de que esas riquezas y todo eso, de que muchos tienen y están considerando eso para un futuro. Hermano, hermana, no piense tanto en el futuro.
No piense tanto en el futuro porque muy pronto el Señor trae su regreso. Yo sé que debemos de ser precavidos, yo sé que debemos de ser prevenidos y yo creo nuevamente que esto es una gran enseñanza de cómo tú debes, a partir de que pase esto, y ahora si te ha llegado un dinero, cómo debes tú de ahora en adelante administrar tus finanzas, de administrar tus finanzas y de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo que el Señor nos da es para propagar, para expandir el Evangelio de Cristo Jesús, para que sigamos predicando la palabra del Señor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Están las cosas terrenales o estás invirtiendo en las cosas celestiales? Vámonos a Ezequiel. A Ezequiel, primero vamos a Ezequiel para luego a ver qué nos dice el Señor. Antes está Isaías y luego ya sigue Ezequiel. Isaías, Ezequiel es el siguiente libro que vamos a escuchar del Señor. No soy yo, es la palabra del Señor. No deseche la palabra del Señor en esta mañana. Analízala. Como dice el Señor, medítala. Mastícala en esta mañana lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Que el Señor me habla. Y dice Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Y dice así la bendita palabra del Señor. Arrojarás su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma, ni llenará sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. O sea, su plata, su oro, todo lo que tengan acumulado, de nada, nada les va a servir ese día del juicio delante del Señor. Por eso te invito, entrega tu vida al Señor. Reconsidéralo. Hoy que estás en esta mañana dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? No dejes pasar este día de entregar tu vida a Cristo Jesús. Y aquellos que ya conocemos del Señor, escuchar esta palabra con mansedumbre, escuchar esta palabra con humildad, porque es de parte del Señor. Amén. Vamos a orar en este momento para que el enemigo no nos robe esta bendita palabra, para que el enemigo no nos distraiga en este momento, porque eso es lo que quiere el Señor. Padre, gracias te damos por este día, Señor, y por tu bendita palabra, Señor. Tu bendita palabra que has traído en esta mañana a través de tu siervo. Úsalo en esta mañana con el poder del Espíritu Santo para que pueda hablar tu verdad. Que lo que hable no sea cosas terrenales, sino cosas celestiales. Espíritu de Dios, háblanos en esta mañana. Despeja y quita todo lo que hay en medio de nosotros para escuchar tu palabra. Que quites todo lo que murmuración, quites todo guardador tiniebla, todo huésped espiritual que en estos momentos pueda llegar a nuestra mente, apártalos de medio de nosotros, para que este mensaje quede grabado en nuestro corazón, porque el día de Jehová está cerca y como tal debemos de vivir una vida santificada, una vida de comunión contigo, una vida de palabra, una vida llena de poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios, porque sé que el enemigo está actuando en los diferentes lugares, diferentes partes del mundo, con los ministros que están trayendo su bendita palabra. Entonces, Santiago nos lleva a esto, de que ni las riquezas, ni su ropa, ni sus productos almacenados, o sea, comida, ni su oro, ni su plata, o sea, Santiago los pone del tiempo del Medio Oriente, que todo esto era esa riqueza en ese momento, ¿no? Eso era muy importante. Aquella persona que tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 vestidos ya era rico, o sea, era debido a la gran pobreza que estaba pasando en ese momento, lo que Santiago nos expone en su palabra, ese egoísmo que se vive ahora y que lo estamos viendo con los poderosos, que ese egoísmo no pase a nosotros como hijos e hijas de Dios. Aquí tenemos la condenación de las riquezas egoístas y avasalladoras y el final o el fin al que conduce a estos ricos egoístas. ¿Por qué? Porque no han compartido de eso. Y vuelvo y le dije, el moho va a ser ese testimonio de ellos.
La Biblia no deja tampoco lugar a dudas de que el obrero es digno de su salario. Los jornaleros vivían entonces en el tiempo de Palestina al borde de la pobreza. El jornal muchas veces era escaso en estos tiempos que vivía Santiago, ¿no? Y más cuando el tiempo de la persecución, ¿no? O sea, era difícil encontrar trabajo, era difícil adquirir muchas cosas y lo vimos, ¿no? En las iglesias en las cuales en Primera de Corintios, ¿no? Estaban recaudando dinero para compartir a la iglesia de Jerusalén por esos eventos que estaban sucediendo en estos momentos y en estos tiempos es lo mismo, vuelvo y le digo, nosotros debemos de mirar alrededor de nosotros quién tiene necesidad, quién no tiene trabajo en estos momentos, si le están pagando o no. O sea, eso es lo que como iglesia nosotros debemos de ir. Usted no espera que lo llamen, usted no espere a eso, no. Llame, por favor. Llame a sus hermanos en Cristo si están trabajando, si no, si tienen provisión de poderles acudir a algo. Este es el momento, vuelvo y le digo, para como iglesia nos hagamos presente. Gracias a Dios, muchas iglesias están haciendo voz de esto, están preparando alimento o están haciendo kits de alimento y están llevando esto o van a las congregaciones y están repartiendo la bendición que el Señor nos ha dado. Y damos gracias a Dios porque el Señor, vuelvo y le digo, multiplica. El diablo divide, el diablo escasea, pero Dios, su Dios y el mío, el que yo creo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él va a multiplicar lo que tú tengas en las alacenas, si tú depositas la confianza en Él. Entonces, esto era lo que pasaba cuando Santiago nos expone acerca de estos jornaleros que eran oprimidos, ¿no? Entonces, imagine usted, le resultaba imposible a este grupo de personas de ahorrar. O sea, era imposible vivir de un día, de 2 días o 3 días. Ya a muchos en este momento les pasa esto, muchas personas, más que todo en nuestra nación americana, hay mucho inmigrante que en la cual vive de un día, de 2 días, de una semana, aún más aquellos que trabajan por las oficinas, que a veces hay trabajo, otras veces no, y muchas veces necesitan de ese cheque de cada semana. Entonces, esto es lo que expone más o menos Santiago, ¿no? La opresión del rico, pero también nos va a dar un mensaje a nosotros como cristianos, qué debemos de hacer en esta situación o en esta circunstancia, ¿no? Imagínense, si era retenido ese jornal, así fuera por un día, dice Santiago, expone Santiago en su palabra, sencillamente ni él ni su familia podrían comer en ese momento. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo, debido a esta situación, que la economía se ha frenado. Pero vuelvo y le digo, los ricos no están haciendo absolutamente nada. Pero Santiago dice algo hermoso, de que usted y yo es lo que debemos de hacer. Santiago dice que los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de los ejércitos. Wow. O sea que la Biblia nos enseña que el Señor del universo también se preocupa por el derecho de los trabajadores. El Señor también se preocupa por ese clamor que usted y yo estamos haciendo. Pero estamos clamando de una forma correcta y adecuada. ¿Estamos pronunciando cosas indebidas a estos ricos? ¿O estamos orando para que el Señor toque esos corazones de estos ricos y puedan llegar a un consenso de que por 3 meses, 4 meses, no sé cuánto dure eso, no le cobren a la gente ni su morgues, ni la electricidad, ni el gas, ni el agua como en muchos países? O sea, que lleguen a un consenso, que puedan compartir todas esas riquezas que ellos tienen con estas compañías para que puedan acceder a esto, que toquen sus corazones. Y en muchas compañías que no lo están haciendo, algunas sí lo están haciendo y damos gloria a Dios porque ha tocado a esos jefes, esos patrones, estos empresarios que han permitido que sus obreros vayan a sus hogares y puedan participar de su familia, puedan quedarse ahí para que no se contamine, pero les han otorgado ese salario. Pero usted no se queje si su salario le llega y es un poquito, o sea, está llegando la provisión. Ahí es donde debemos de clamar y decirle al Señor, gracias Dios mío, ablanda estos corazones, gritar duro, fuerte, para que el Señor nos escuche, para que el Señor
Haga la obra en esta gente dura de servir, en esta gente dura de esos corazones, para que los ablande, para que su mente empiece a fluir esa obra que el Señor quiere para su pueblo. Vamos a ver en Éxodo, ¿qué pasa cuando usted y yo clamamos? Cuando usted y yo oramos en un mismo sentir. Y esa debería ser la oración en este momento. Por eso le digo, usted invite a aquel, así no sea cristiano, dígale, vamos a orar hoy por una petición. Hermano, hermana, vamos a orar hoy todos por una petición. Por eso, de esta semana para acá, el Señor ha colocado eso en la reflexión diaria de las 3, de orar por cada petición que veo, que escriben o me llama, de estar orando. Esa debería ser la constante oración, como lo expresé, orar sin cesar, constantemente, para que el Señor haga la obra, no solamente en esto que estamos viviendo de este virus, sino también poder realizar de que estos millonarios, el Señor pueda hacer la obra en ellos y puedan acceder como seres humanos, como tú y yo, de que puedan sentir eso, esa necesidad de esa gente que está pasando por estas dificultades, ¿no? Vamos a leer Éxodo 2, 23 al 35 y vamos a ver un clamor grande de un pueblo que entró pequeño con 70 personas y luego salió una nación grande de más de 1.600.000, 2 millones de personas. Pero todos ellos hubo un clamor. ¿Tú y yo estamos clamando en ese mismo sentir? ¿O tienes el clamor egoísta solamente por ti, por mí, para mí o por lo que yo hago? ¿O estás clamando como Dios desea, en una unidad, en un amor, de que todo se lleve de acuerdo a su voluntad? Dice Éxodo 2, Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Amén. Y dice la palabra del Señor así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, gemían y clamaron, y subió a Dios ese clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y mire que no dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un Dios sordo. No, nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios de metal, ni madera, ni bronce, sino que tenemos un Dios que responde, pero que responde de acuerdo a la voluntad y si ese clamor va dirigido y adecuadamente como el Señor desea. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clamemos de esa forma, unánimes. Clamemos por un alivio de esta sanidad. Clamemos unánimemente para que seamos libres de pecado. Clamemos unánimemente para que nos liberte de tanta cosa que estamos esclavizados de este mundo. Clamemos para que estos ricos, su corazón sea ablandados para que puedan conceder todo esto que hemos hablado en esta mañana. Y por qué no, de que orar por ellos para que algún día conozcan al Señor como Salvador, para que puedan reconocerlo, para que puedan mirar a Él y reconocerlo, de que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay paz, solamente en Él hay tranquilidad, solamente en Él hay multiplicación, porque todo esto pasará. Y damos gracias a Dios por su bendita palabra que nos lleva a eso, a que clamemos constantemente a Él. Ahora Santiago nos lleva al versículo en la cual nos dice que debemos de tener paciencia. Santiago nos va a exponer en su palabra acerca del versículo 7 de Santiago, capítulo 5 que estamos trayendo. Entonces Santiago llega y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, ese por tanto enlaza ampliamente los pasajes anteriores al capítulo 4. O sea, esto viene de antes, Santiago viene hablándonos desde antes, o sea, este por tanto es un enlace. O sea, él no aparta eso de que él está hablando, sino que hace un enlace precisamente desde el capítulo 4 en adelante. Y nos dice que la murmuración, siguiendo con los alardes arrogantes,
y acabando a modo de climas con los ricos opresores. O sea, esto es lo que Santiago nos viene hablando a nosotros, esa murmuración, luego sigue los alardes arrogantes y acabando de modo con ese clima, o sea, el punto, el pico de arriba con los ricos opresores. Entonces él dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La segunda enseñanza es la paciencia, la paciencia, la paciencia que demanda a través de eso. O sea paciente usted a través de estos ricos, ¿no? Que su actitud, su mente, ¿no? Hacia ellos no sea, vuelvo y le digo, de proferir, de que de tu palabra salgan cosas vanas, no. Antes de bendecirlos, de orar por ellos, para que el Señor haga la obra. Eso es lo que dice Santiago, tenga paciencia con estos ricos, pero también nos va a decir acerca de nosotros, también como Grey, como congregación, qué debemos de hacer también con los demás versículos que Santiago expone. Entonces nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia, por tanto, hermanos, hasta la venida del Señor. Ahora, se da respuesta a esto mediante a esa paciencia o dependencia que debemos de tener del Señor en momentos de dificultad o en momentos de angustia. Aguarda con paciencia, subraya enfáticamente el matiz de espera. ¿Cuál es el objeto de esto? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Esto nos lo aclara la ilustración del labrador que espera pacientemente. O sea, vemos que Santiago es comprensible ver que el autor está familiarizado con el entorno y describe con propiedad el comportamiento de un agricultor. O sea, Santiago estaba familiarizado con esto acerca de la agricultura y vemos como su maestro también tomaba la naturaleza para dar parábolas, para hablarle a aquellos que quizás no entendían y usar un lenguaje sencillo y práctico para que ellos pudieran entender. Y Santiago aquí nos habla acerca de un pequeño agricultor que es diferente a un terrateniente. O sea, el terrateniente es el que tiene demasiadas tierras, ¿no? Y es el que manda y no. En este texto Santiago nos habla de un pequeño agricultor, ¿no? Ese pequeño agricultor que después de sembrar, ¿no? Espera la lluvia que caiga para que pueda sobrevivir y pueda depender de una buena cosecha al tiempo de la recorrección. La larga espera corresponde con el tiempo de crecimiento. Y lo mismo ocurre con nosotros. Esa larga espera es el crecimiento de tu paciencia. Si el Señor está trabajando con tu paciencia, si tú le has pedido al Señor que obre en ti, y es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia, pues déjame decirte que recibe esta palabra, porque lo que estás viviendo hoy, el mundo entero, es para que esa paciencia obre en ti. Así como ese labrador que espera pacientemente, él constantemente se levanta y va y quita la hierba mala alrededor. Él espera pacientemente a qué hora va a salir esa semilla. Mira hacia el cielo, cuándo va a llegar esa lluvia para que pueda esa semilla germinar, salir. Es igualmente nosotros lo que nos dice Santiago. Lo que están haciendo esos ricos, usted tengan paciencia, esperen pacientemente porque pronto viene el rey de reyes y Señor, que va a hacer justicia por todas estas cosas. Pero tú, sé paciente. Por eso Santiago nos trae esta enseñanza acerca del agricultor, acerca de esa persona que espera pacientemente, ¿no? Y persevera en medio de esa adversidad. La lluvia es temprana, era en octubre y noviembre, que era necesaria para que la semilla retoñe. Luego llegaría la lluvia tardía, que es en abril y mayo, que son necesarias para que la cosecha madure. Entonces vemos cómo el pequeño agricultor es paciente para eso, porque los agricultores grandes o modernos, vemos ahora que no necesitan de esto por tanto químico y tanta cosa que le echan. Hoy vemos el surco de la tierra colocando la semilla con tractores y esto, y cuando vemos ya la semana, ya la semilla ha crecido y a la siguiente semana el árbol ya está en cierta altura y al mes ya tiene fruto. Eso no es lo que dice Santiago. Santiago dice, usted y yo debemos ser pacientes.
esperar. Así como ese agricultor tiene paciencia de las dificultades, de las pruebas, nosotros también debemos de ser pacientes en lo que Santiago nos expone, de que el Señor va a llegar, de que todos estos acontecimientos, que toda esta situación que estamos viviendo, nosotros debemos de ser pacientes. El cristiano también debe aguardar con paciencia el regreso del Señor. Afirmad vuestros corazones, confianza y espera en la promesa del Señor. Santiago exhorta a los hermanos a aguantar con paciencia las cosas que nos sobrevendrán, no solo de los opresores acaudalados y de otros, sino también de las penalidades que vienen en la vida cotidiana. O sea, Santiago nos expresa en esta mañana que no solamente lo de los ricos, sino otras situaciones que nos va a sobrevenir, que seamos pacientes. Así como es paciente el pequeño agricultor mientras espera a que esa semilla germine, espera pacientemente a que esa lluvia, acuerde que ellos no tenían mangueras, acuerde que ellos no tenían cómo regar esos surcos, vuelvo y le digo, ellos tenían que esperar pacientemente a que Dios mandara la lluvia temprana y la lluvia tardía. Espera pacientemente porque Dios va a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero ten la confianza y la certeza en Dios de que Él proveerá, que Él hará, que Él tiene el control de todas estas cosas que estamos viviendo, pero sé paciente, sé paciente. Si el Señor está tratando con tu paciencia, toma esto como una enseñanza, la paciencia en tu vida. Sé paciente. El Señor pronto va a regresar. El Señor pronto va a recoger su iglesia. Sé paciente, es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza es amonestación contra la queja. Y esto sí es grave, porque esta amonestación contra la queja, y tú lo puedes buscar en cualquier parte, cualquier Biblia de estudio. Puedes meterte en cualquier línea que tú puedas buscar de este estudio en específico de este pasaje si quieres, si tú no lo quieres creer. Esta queja es un pecado. Santiago lo está colocando en este momento de una forma muy grande que debemos de tener en cuenta tú y yo como siervo, como hijos e hijas de Dios, que el Señor nos está hablando acerca hoy de la amonestación contra la queja. Y vuelvo y te digo, este sermón, desde el lunes ya el Señor había colocado todo lo que yo estoy exponiendo hoy. Ya había adecuado el bosquejo, ya había adecuado todo. Luego faltaba hacer ya lo que el Señor hace en su palabra de empezar a fluir en la mente del Espíritu Santo en mi vida para colocar las demás cosas que el Señor quería que hablara. Pero específicamente estos pasajes, por eso lo expresé. No es que ni el pastor ni yo, Samuel, nos hayamos colocado de acuerdo, no. Ya esto de antemano ya estaba desde ese entonces. Ya el Señor había colocado estos pasajes en mi mente y en mi espíritu para poderlos poner de esta forma. Y esto es un pecado. Santiago halla que uno de los focos de debilidad son las riñas internas y las críticas malintencionadas. Y vamos a leer el pasaje que dice Santiago, ¿no? Acerca de esto. Hermanos, no dice vecino, no dice amigo, no dice ustedes que no conocen del Señor. No. Santiago se está refiriendo en el versículo 9 del capítulo 5 de Santiago. De esta forma, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Escuche bien. Por eso le digo que este es un pecado. Para que tú y yo no seamos condenados. He aquí el juez. ¿Cuál juez? Cristo Jesús. El juez no eres tú, el juez no soy yo como pastor o ministro. El juez que viene y el que hace justicia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El juez está delante de la puerta. Santiago por eso halla este foco, esta enseñanza en nosotros, que hay algo de debilidad en nuestras iglesias, y son las riñas internas, las críticas malintencionadas. Y vamos aquí mismo en Santiago, capítulo 4, del 11 al 12, ¿qué nos dice? Porque es lo que Santiago está hablando, por eso lo dije al principio. Santiago dice, por tanto, o sea, más antes estaba hablando de algo, y vámonos al
Santiago 4 del 11 al 12 que nos dice su bendita palabra. Dice la palabra del Señor de esta forma. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 nomás. Es el contexto de lo que Santiago está exponiendo ahora en el versículo 9 del capítulo 5. Dice la bendita palabra del Señor. Vuelvemente dice hermanos, no dice al incrédulo, no dice al vecino, dice hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, tú te conviertes en un juez de tu hermano y de tu hermana cuando haces esto. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres tú? Nadie. ¿Quién soy yo? Nadie. Está a las puertas, mi hermano y mi hermana, aquel que tiene potestad de la vida y de la muerte. La preocupación por la comunicación en vista de la venida de Cristo Jesús es esta de Santiago con sus hermanos, y es esa quejadera. Vemos diferencia de Hebreos 10, 23, 25, y vamos a ver qué nos dice Hebreos, que es lo opuesto a lo que se vive en la riña, a lo que se vive entre hermanos, ¿no? Y vuelvo y le digo, lo está poniendo de una forma de que pronto está el regreso del Señor. Acuerde que Santiago y todos ellos lo exponen siempre de una forma porque ellos pensaban que iba a venir ya ese día, el día del Señor. Pero nosotros tenemos la bendita oportunidad que esta palabra es de Génesis y Apocalipsis. Ya tenemos todo revelado ahí, no hay más revelación. Todo está revelado de que ya todas las profecías en su totalidad ya han sido cumplidas. O sea, estamos a las puertas, a la espera de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, por eso la necesidad de promulgar la palabra del Señor, de ser esos atalayas, de tocar esa trompeta, porque pronto está el regreso del Señor. Como ministros y como ministerio, eso es lo que debemos de hacer, pregonar y predicar la palabra en cualquier momento, a cualquier hora, no importando los medios. Vamos a ver lo opuesto. Vemos las riñas en Santiago 4:11, pero vamos a ver la comparación, ¿no? En Hebreos 10, 23 al 25. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, del 23 al 25? Amén. Dice la palabra del Señor así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más tanto, cuando veis que aquel día se acerca. En amor, lo opuesto a las riñas, lo opuesto a las críticas malintencionadas, y lo describe el libro de Hebreos, ¿no? Entonces, no os quejéis unos contra otros, es una amonestación fraternal al imperativo con el negativo. Indica que las quejas que se están teniendo deben de pararse. Eso ya debe de parar, eso ya debe de quedar ahí. Y el tiempo del verbo nos lleva a la traducción: no os tengáis o no os mantengáis, más bien, no os mantengáis quejándoos. Es decir, el peligro es que haya una constante queja. Ese es el peligro entre tú y yo como hermanos, porque nos está hablando Santiago de la queja constante. Lo dice Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuración y contienda. Haced todo sin murmuración y contienda. Y es lo que nos está diciendo Santiago, pero vuelvo y te digo, lo pone de una forma de que vamos a ser condenados, porque ya viene el juez, el único juez que puede impartir el juicio. Tú y yo no somos jueces de nadie. Nosotros somos solamente administradores de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Jesús, hermano, ya está preparándose para venir a este mundo y ejercer su juicio. Su venida eminente, que es una motivación para la paciencia, como lo dije, también lo es para evitar hacer juicios que solo le pertenecen a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús.
Este juez es el único que tiene conocimiento completo de cada pensamiento, de cada obra humana, y es el único que puede librarnos de esa penalidad. Hermanos y hermanas, Jesús está a las puertas de regresar. ¿Cómo estás tú con tu hermano y con tu hermana? ¿Te estás quejando constantemente? ¿Eso era antes de que pasara este evento? ¿Pero sigues en esa constante queja? ¿Va a pasar esto, entonces vas a seguir en lo mismo? O como te digo, o vas a entender esta enseñanza de Santiago, que debes de cambiar tu actitud, que debes de cambiar tu pensamiento, que somos administradores de Dios en su obra, que deberíamos de estar unánimes, que deberíamos de estar en un mismo sentir, o sigues quejándote. Porque si te sigues quejando, te invito a que analices este pasaje de Santiago hoy esta mañana en tu habitación, hoy en la noche cuando hagas tu meditación, analízalo y que el Espíritu Santo te hable a ti y me hable a mí, cómo estamos nosotros como hermanos, como hijos e hijas de Dios. Luego Santiago expone los ejemplos de la paciencia. ¿A quién debemos de imitar, no? ¿A quién debemos de emular, no? Y la palabra ejemplo puede también referirse a un patrón, a un modelo, ¿no? Que nos sirve a nosotros de una forma positiva, de una forma que agrade al Señor. O sea, tú y yo, ¿a quién estamos emulando? ¿A alguien del mundo? Tú y yo, ¿a quién estamos emulando? ¿A Cristo Jesús? Porque Él vino a esta tierra, se hizo hombre y vivió como nosotros para darnos ejemplo, ¿no? De cómo debíamos de vivir en un entorno de lo que estamos viviendo ahora de agresividad, de tribulación. También nos ha llevado a cómo vivir en un entorno cristiano, también nos ha llevado a cómo debemos de vivir en nuestro entorno familiar. Y hoy nos va a dar ese ejemplo a través de aquello que nosotros debemos de imitar. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo creo que a ellos es que debemos de emular o de imitar, ¿no? Aquellos que verdaderamente sí vivieron este evangelio como era. Dieron la vida por el evangelio. Vuelvo y le digo, ¿tú a quién estás imitando? ¿Tú a quién estás emulando? ¿Cuál es tu patrón? ¿Cuál es tu modelo? ¿El bíblico o el de tu carne o el del mundo? Vuelvo y te digo, son enseñanzas que nos ha llevado en este tiempo de reflexionar. Muchos yo creo que van a tener que seguir en sus casas por un mes más. Y Dios permita que nos siga dando palabra, porque en estos momentos es palabra de eso, de sacudirnos, de que haya un remesón para que despertemos, iglesia, porque estábamos dormidos. Y esto está usando el Señor para que despertemos como iglesia. Entonces vemos en el Antiguo Testamento estos personajes, ¿no? Como Abraham, como Moisés, como Elías. Y se espera que el ejemplo general de los profetas, pero el más específico que vamos a ver ahora es el de Job, ¿no? El de Job. Sea tomados en consideración para seguir esa conducta adecuada, ¿no? Todo lo que pasó Job en ese momento, ¿no? Y la atención se fija en tres elementos, ¿no? Para que la paciencia haga la obra en usted, en mí, para que la obra precisamente haga efecto en su vida como creyente. Y vamos a ver los tres. Y hoy se mencionaron en esta mañana, casi al final del estudio, uno de ellos. Y uno de ellos es el sufrimiento. El sufrimiento llega a la vida del cristiano. El sufrimiento debe llegar a la vida del cristiano. Y muchas veces el pastor lo decía. Si no pasa algo en su vida, examínese y tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba antes en tinieblas y ahora pasó a la luz. Cuando usted estaba en el mundo, todo era color de rosa y todo era bien, etcétera y etcétera. Pero cuando usted tomó la determinación de cambiar de bando, cuando usted ya aceptó a Cristo Jesús como Salvador, ya ahora hay una guerra. Y es una guerra espiritual, vuelvo y le digo, en la cual debemos de estar atentos. Y vuelvo y le digo, el Señor está preparando su iglesia, está preparando su pueblo a los acontecimientos, hermanos, hermanas, y el que me está viendo, que van a venir peores. Y como tal, debemos de estar preparándonos. No debemos de estarnos quejando unos por otros. Debemos orar por nuestro congregante. Debemos de orar por los presidentes de nuestra nación para que toque sus corazones.
Usted no siga al mundo, usted siga lo que la palabra dice. Y la palabra me dice a mí que yo debo de orar por mi gobernante, por los jueces, por todos aquellos que el Señor ha dejado en esta tierra que imparten una ley o que imparten justicia, sea malo o sea bueno. Ellos son los que van a estar delante del Señor y el Señor va a ser ese juez. Pero usted y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos de orar por nuestros gobernantes, sean malos o sean buenos, es lo que dice la palabra. Luego le digo, ¿qué está siguiendo usted? ¿Qué está usted imitando? ¿La palabra del Señor o la gente del mundo o las cosas del mundo? Es mejor seguir la palabra de Dios y obedecer al Señor. El sufrimiento llega a la vida del cristiano. Vemos todos los padecimientos y todos los sufrimientos que Job atravesó. Y lo vimos que el Señor dice que fue un varón perfecto, justo, que no blasfemó aún pasando estas dificultades en contra del Señor. ¿Cuántos hoy en día blasfeman el nombre del Señor por las circunstancias que están atravesando? ¿Cuánto muchos de ellos le echan la culpa al Señor por lo que estamos viviendo o por la partida de un ser querido? No, eso no es lo que describe la palabra, pero sabemos que el sufrimiento hace parte de la vida del cristiano y a través de ese sufrimiento llega esa perseverancia que es la respuesta a ese sufrimiento suyo. Usted y yo debemos de perseverar en estos momentos de angustia, en estos momentos de tribulación. Vuelvo y le digo, no sé cuál condición tú y yo estemos atravesando, la que usted esté pasando. Debemos de perseverar, porque Él es nuestro pastor. Él dará la provisión. Él ha prometido el pan de cada día. Por eso no te preocupes por el pan de mañana. Preocúpate por el pan de hoy, porque Él ha prometido el pan de cada día. Y no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, qué gran bendición de esa promesa. Dios dará siempre la provisión, sea mucha o sea poca, de acuerdo a la fe que tú tengas en el Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a esas promesas, si tú las has hecho propias en tu vida, si tú las practicas. Este es el momento de practicar todo esto, hermano. Job tuvo paciencia en esos momentos y perseveró, ¿no? Cuando ya perseveró, viene la bendición. Después de esto, hermanos y hermanas, si usted hace caso a la palabra, las enseñanzas que hemos traído a través de estos medios, las reflexiones, los mensajes, todo lo que tú escuches que sea cristocéntrico alrededor del mundo, no cierres tu oído, porque es palabra de Dios. Después de esto, hermanos y hermanas, si estamos en oración, si oramos al Señor, si rogamos, si clamamos al Señor, ¿sabe después de esto qué va a venir? La bendición. La bendición porque el Señor tiene compasión. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y eso es lo que va a venir después de que pasemos toda esta tribulación, todas estas angustias, toda esta opresión. Sé paciente, persevera. Y verás que vas a ver la bendición. No te dejes llenar tu cabeza por el enemigo. Aparta todo eso, quita eso en nombre del Señor. Quita todo eso en tu vida y en tu hogar que no es provechoso. Estas cosas se desarrollan sucesivamente y sabe cuál es el resultado del carácter de Dios en tu vida y en la mía. Hiponómene es la palabra que describe no una paciencia pasiva, sino a un espíritu valeroso capaz de enfrentar las olas de la duda, de la desdicha, el desastre, y pese a todo nos podemos mantener a flote con una fe aún más robusta y que puede llegar hasta la otra orilla. Job es un ejemplo de este sentido, ¿no? Job es un ejemplo y vemos que es cierto que al principio no parece esto, ¿no? Pero hemos de entender que sus preguntas tendían a inquirir en el propósito divino. Cuando entendemos que la última de sus pruebas es la voluntad soberana del Señor, no dudamos en mostrar su sumisión absoluta, ¿no? Y Job comprobó también esto, ¿no? Job comprobó, ¿no?
de que ya en lo último, en esas preguntas y respuestas, ya cuando ya encontró al Señor, Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora te conozco, oh Señor. Este es el momento para que tú conozcas del Señor. Este momento que estás atravesando es para que tú conozcas más a fondo del Señor, para que Él te pueda hablar, que haya un diálogo para que vuelva a mente y te digo, para que salgamos fortalecidos de todo esto. Dios tiene finalidad siempre en lo que hace o permite en nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos observar en el libro de Job que nada ocurre al azar, o sea, todo esto que acontece, Dios está al control de todas las cosas. Esto no tomó por sorpresa a nuestro Creador. Todo lo que sucede se ajusta al diseño presupuesto por la soberanía divina. La multiplicación, o sea, la bendición después de que Job pasó esto, el sufrimiento y la perseverancia, vino la bendición divina del Señor. Multiplicó sus bienes, multiplicó el ganado, le dio a sus hijos, porque ya sabemos que Él no multiplicó sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ya sus hijos, los primeros, están vivos todavía, están delante de la presencia del Señor. Entonces no necesitaba multiplicarlos. Le dio nuevos hijos otra vez, así como se los había quitado, volvió a darle nuevo. Entonces ahí estamos la multiplicación, ¿no? De los primeros hijos que están delante de la presencia del Señor y más los hijos que le da en ese momento. Recuerde que dice que le dio doble ganado, doble finca, pero dice que le dio hijos. Pero la palabra dice que todo lo multiplicó. Pero ¿por qué no iba a llegar a esa multiplicación de sus hijos? Sencillamente, como también lo dijo David, donde iba a estar su hijo, él también ahí iba a estar. Entonces, sus primeros hijos, más los que le dio en ese momento de esta angustia que pasó, esta tribulación, fueron la otra bendición y ahí la doble bendición de parte del Señor en cuanto a los hijos. Pero Job, mire que Job, para él esto, después de que pasó su prueba, este sufrimiento, ¿no? Él para él eso como que lo tuvo en poco, ¿no? Para él fue más importante el conocer a Dios. Esto fue lo que le aportó a él en esta dura prueba. ¿Ya? Esto fue lo que le aportó a él. Para él fue más gratificante haber conocido al Señor, haber hablado al Señor y que el Señor le hablara también. Y esta es la forma de que nosotros, como tú y yo, debemos de hacer, de que el Señor nos hable a través de su santa palabra, y esto es lo que nos da a quién tú y yo estamos imitando, a quién tú y yo estamos siguiendo, ya que la razón para el sufrimiento es hacer cristianos completos y cabales, de los que debemos estar seguros es que Dios traerá bendición. Él aprovechará la prueba para derramar buenos dones. Y vamos a ver ahí mismo en Santiago capítulo 1:4, que describe esta palabra que yo he acabado de pronunciar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 4, lo que describe la palabra del Señor acerca de lo que hago. Y dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que debe de salir de todas estas enseñanzas, ¿no? Tras su sufrimiento hay una bendita meta. Sabrá que la bondad del Señor es grande y maravillosa en nuestra vida, y esa es la naturaleza de nuestro Creador. La misericordia y la compasión caracterizan los tratos de Dios a su pueblo. Amén. Dios obra todavía. Dios sigue haciendo milagros. Pero, ¿puedes entender hoy tú el mensaje esta mañana? De ser pacientes, de que no nos quejemos unos a otros, que oremos por nuestros líderes, por nuestros jefes, de que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra actitud hacia nuestros hermanos, de que imitemos Cristo Jesús, al apóstol Pablo, al que tú consideres que sea una persona recta, justa delante del Señor, una persona que va caminando de acuerdo a la santa palabra. ¿A quién estás imitando tú? ¿Al mundo? ¿O estamos imitando, por ejemplo, a Job, que nos dio el ejemplo Santiago hoy en esta mañana? Para terminar, ¿estás dispuesto, dispuesta
a permitir que Dios saque a la superficie la basura interna de su vida o la mía, para que después de cada adversidad usted salga más apegado o apegada a Cristo, más maduro o madura y con mucho más potencial para reflejar el amor de Dios al mundo que nos rodea. Ese es el final, esa es la conclusión. ¿Saldrás tú con un mejor conocimiento de Dios en este tiempo? ¿Saldrás con una fe esa fe que obra milagros? ¿Saldrás después de todo esto en una confianza absoluta en nuestro Creador? ¿Saldrás tú con una mente renovada que va a ayudar al crecimiento del reino de Dios? Esa es la reflexión y ese es el mensaje de esta mañana del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bendita mañana y este día que nos has dado, Señor. Quizás un día para muchos de tristeza, porque han perdido a sus seres queridos por este evento o de otra forma. Oramos y pedimos por ellos que les des consuelo, que les des paz y tranquilidad donde quiera que se encuentren, Señor. Oramos, Padre, para que tú hagas la manifestación en todo el mundo con tu mano sanadora, para que quites lo que estamos pasando y atravesando, Señor. Sabemos, Señor, que es en tu tiempo todo esto que estamos viviendo, porque tú deseas y quieres que todo pueblo, toda nación, donde está afectando en estos momentos este virus, vuelva nuevamente la mirada hacia ti. Hasta que no entendamos ese mensaje, considero y creo que esto va a seguir. Hasta que no clamemos unánimes, todos en un mismo sentir, todo pueblo, toda nación, todo aquel que doble la rodilla, esto todavía va a seguir. Sabemos que este es un propósito y un llamado para que nuevamente volvamos a esa comunión contigo, para que volvamos a traer la palabra a las escuelas, a las instituciones, donde quiera que la han apartado, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene control de todas las cosas, el que da la provisión, el que sana, el que quita la vida, el que la da. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que creemos. Padre, gracias te damos por todos aquellos en este momento, Señor, que están trabajando y están exponiendo su vida para otras personas y que oramos y pedimos que no sean contagiados, Señor, de esto. Padre, oramos para que les dé la fuerza, la sabiduría para los científicos de sacar algo para esto, Señor. Pero sabemos que lo más importante, Señor, es que busquemos tu rostro, que clamemos a ti en oración unánimes. Gracias por las alabanzas, gracias por la Santa Cena, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por todo lo que llega a nuestra mente para poder llegar a muchas personas en cualquier parte del mundo que no conocen la verdad y que nosotros sabemos la verdad y que deberíamos de estarla promulgando, porque hay muchos que están predicando fábulas y cuentos, como lo describe tu palabra. Y todas estas personas se están yendo al infierno en este momento. Y gracias por la bendita palabra que nos has dado la verdad, que nos han instruido en la verdad y que estamos predicando esa verdad, que pueda llegar a muchos para que ese cegamiento que tienen pueda ser quitado a través de la luz de tu bendita palabra. Padre, colocamos en tus manos a la Iglesia Cristiana Unida, donde quiera que estén mis hermanos y hermanas, nos hace mucha falta. Pero sabemos que después de esto vamos a salir más fortalecidos, que después de esto tenemos que llegar a un consenso, que después de esto debemos de estar unánimes, después de esto todos debemos de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, porque el modelo está en tu palabra y es la iglesia primitiva. Volvamos nuevamente a las sendas antiguas. No nos dejemos apartar a la derecha ni a la izquierda, sino miremos a tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre, en el nombre, gracias, Padre eterno, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día. Bendiciones. Gracias por la palabra que el Señor ha traído en esta mañana. Y
pueden ver nuevamente el video y meditar en los estudios y en la palabra del Señor que está en la página de Ministerio de Jóvenes, Iglesia Cristiana Unida. Ahora el pastor nos va a deleitar con unas hermosas alabanzas. Que el Señor les bendiga.